propósito de la Semana de los Padres ya, aunque usted no lo crea, aunque usted no lo crea, ya estamos en la Semana de Papá. En los tiempos de papá, cosas que se usaban y se hacían en los tiempos de papá. En los tiempos de papá se usaban los breteles. Ay, sí, claro. Yo llegué a regalar breteles, abuelo. Y las boinas. Las boinas. En los tiempos de papá se usaban las boinas. Es verdad. En los tiempos de papá se usaba picó y long play. Ay, claro. Picó y long play se usaban. Y se usaban mucho los radios de pila. Los radios de pila. De esa pila grandota. De la rayo base. Redonda. Todavía aquí no había llegado ni que Duracell, ni que Energizer. ¿Tú estás loco? Rayo base. Eso era rayo base, Sí, que es de la gorda. Sí, de la grandota. De la cilíndrica. En los tiempos de papá. En los tiempos de papá era televisión a blanco y negro. Claro. En los tiempos de papá. En los tiempos de papá se usaba un bozo y un afro. Ay, sí. Un bozo y un afro, nada de barba. Un bozo y un afro. El bozo era señal de respeto, Sí, era. adiós. Duro. Y de dinero. Y de dinero también. Claro. En los tiempos de papá. Había que empujar la guagua que da. Sí. Muchachos, levántese, vamos a empujar, venga. Toda la mañana empujar. Porque en los tiempos de papá, todos los vehículos eran mecánicos estándar. De los pocos. Muy pocos que eran de que automáticos, muy pocos. Pero en los tiempos de papá, el vehículo por excelencia era el motor. En los tiempos de papá, el motor. Era motor. En los tiempos de papá se comía, o sea, no por antojo, sino por el día a día, lo que había. Eso no es de que yo quiero hoy, no. Dije, yo te digo una palomita de maíz en la tarde, diga, mire. Un hombre con 6 muchachos, 7 muchachos ahí, no. Mango. En los tiempos de papá se daban sus humos con chatica. Ay, con una chatica en los bolsillos. Eso era de que whisky, que vamos para allá. No, eso era chatica. Tú ibas en un colmadón, todo el mundo, abajo de una terraza. Bueno, con su chatica. Difiere un poco de ti, porque la chatica vino como en los 90 para acá. Era Macabe. Sí, la chatica de vaina, sí. Que en los 90 fue que yo conocí a mi papá. Yo nací en los 90. Verdad. En los tiempos de papá. Había que esperar a los muchachos bañados. Báñense, que vienen los papás por ahí. Ay, sí. Bañados, todo, lavarse los pies. En los tiempos de papá había un frequeo de los, o sea, de papá con las mujeres, o sea, en mi caso, el tiempo de papá, porque Negrito no cogía esa. Era un fresco. Bueno, 971. Si eres un hijo de toda y llama ahora. 809-971-9830. En los tiempos de papá, toda la diligencia y todo era en zapatos, cero tenis para ningún lado. Tú estás loco, muchacho. Media fina, zapatos, pantalón fino con filo. Eso es en los tiempos de papá. El primero de la primera. Amores. ¡Hola! Primera. En los tiempos de papá, el desayuno era batata con leche y huevo hervido. Ay, sí. Diantre, mi amor, y huevo criollo. Sí. Ya lo sabes, que no era de que en colmado, no era de la gallina que estaba en el patio. Ya lo saben. Huevo Alfredo con la yema rojita. Ay, Dios santo. El trasero de la gallina para paila. A propósito de huevo, en los tiempos de papá, el ponche todos los días. Ponche por la mañana. Decían que de huevo de pato. De huevo de pato, pero los patos no ponen huevo. Por eso mismo, que ponche huevo de pato. Sí, ponche. En los tiempos de papá, la pinta que se usaba para hacer la diligencia era la misma de la de los domingos. Tú no podías usar esa pinta otro día que no fuera para la diligencia. Buenos días, sí, iba para el médico nomás. Hello. Hola. Quiero que me feliciten a la abuela de mi niño que está en cumpleaños. Bien. ¿Cómo se llama la dama? ¿Cuántos años? Ana Julia González. Ana Julia, ¿y cuántos cumple? 87. Bien, la abuela. Doña Ana Julia Rodríguez, feliz cumpleaños, 87 mamulo, decía Juan Balbuena. Para que sepa. Esa chona. En los tiempos de papá. No había pela caliente. No había pela caliente. No había pela caliente. No había pelada. ¿Cuál es? Era pelada a tijera, loco. Era tijera. Metro dijo por ahí que feliz cumpleaños de la nueva escuela. A la abuela. Y cuidado. A la doña le sale la mañanita. Estas son las mañanitas que contó. En los tiempos de papá. Pelo en el pecho y en todos los lados. Ay, pelo. Sí. No, eso era un privilegio. Le brotaban por la nariz. Y a la mujer, a papá le gustaba la mujer con pelo en su parte. Ey. Y en los sobacos también. Pero en el pecho era de que tú eres un hombre de verdad, Claro. Era el cadeneo y el pelo en el pecho. No, inclusive el chabaineo de ya veneno en los 80 era yo soy un hombre de pelo en pecho, coño. Sí, era eso. Bonito. Por favor. ¿En serio? Sí. Él decía eso todos los sábados. Por favor. Oh, sí. En los tiempos de papá. Buenos días.
los pitos en la casa. En los tiempos de papá había que comer todo en la mesa, la familia completa. Todos. Ah, claro que sí. Ey, eso sí es verdad. En mi casa era así obligado. Y todavía. Y si había que darte tu boche era ahí mismo. Okay. Sobre algo que tú habías hecho, llegaste tarde o no, o te portabas mal en la escuela. No barajaban pela. No, adelante todo el mundo. ¿Y usted se cree que sé yo cuánto? Se daban ahí mismo. O sea, una vez papá fue le dijeron, Negrito, ahí está Jonathan acabando con todo en el liceo. Y voy para allá. Entonces papá fue allá y le preguntó, profe, ¿cómo va el muchacho? ¡Ay, está insoportable! Le di una pelada, tú estudiaste ahí mismo. Cambió de ahí para allá. Bien, para que te maten en la calle por delincuente, te mato yo. Bien. En los tiempos de papá. Yo tuve problemas con mi abuelo porque él decía, ven acá, Soto, 1 más 1 son 2 y 5 más 5, ¿cuántos son? Digo, abuelo, pero tú dices lo que tú te sabes, tú dices, dime tú los otros. Y me daba. Pues tú estabas bruto. ¡Buenos días! ¡Hola! En los tiempos de papá no podía cerrar la puerta a las 8 y que uno se quedara afuera porque había problemas. Afuera tú, pues tú estás loco. Ay, no. Todo el mundo tenía que estar en esa casa ahí cuando el viejo se iba a acostar. Muchachos, en los tiempos de papá. Era una jarra para él tomar agua y un plato exclusivo de papá. En los tiempos de papá. Esa siesta se respetaba. Ahí nadie podía hacer bulla después de que se ¿Está comiera. loco? Si ese hombre, ay, después de eso. Ahí sí se caía un vaso. Y ese gato. El gato dono. ¿Cómo que hablaba? Esa era la buena. Vamos a prique. Bueno, En los tiempos de papá. Papá se comía a las 12, tiraba una toalla en la sala, una toalla. En el medio. Contaba ahí, ponía un nieto a sacarle callo y un nieto a sacarle capa. El diablo. Buenos días. Andrea aprendió de ahí. Buenos días. El bebe leche. Moderado. En los tiempos de papá se usaba los afros y los pantalones anchos. Ay, sí. ¡Ey, sí! Es verdad. Wilfrido Vargas. Dice la bella Yadi. Buenos días. En los tiempos de papá, a las 7 de la noche ya todo el mundo recogiendo para acotarse. Sí. A las 7 de la noche era. Adiós. Sí. Ya se había reposado de la cena. Era a las 4 los víveres. Ya lo El diablo, una merienda era. Sí, los 4. Se pelaban a las 4 y ya a las 6 de la tarde estaba todo el mundo harto y ya preparado para acostarse. En los tiempos de papá te mandaban a un mandado a comprar cigarrillos. Y yo siempre le decía, abuela, ¿por qué no nos dan para el desayuno? Y decía, Juan Bosch se lo fuma. Ay, Jesús, loco. Buenos días. Enemigo del abuelo. Hola. En los tiempos de papá, lo que complementaba el flow era un puñal en el lado. El puñal. Tipo. Ahí sí, Sí, more, mi amor. cambiadito esos viejos. Le salía Por Por abajo ahí. de la camisa. cuando se bajaban de que amarrarse un zapato. Que parecía una costilla de diloca. Sí. Bailando. En los tiempos de papá se resolvían las enfermedades con cosas naturales. Sí. Medicina natural. Una cortada, una vaina, un brazo roto, otra cosa. Sí, eso era natural. En los Buena tiempos de consuelo. papá, mira. Te fue. Dale. El mulo adornaba el plato de comida. Adornaba. El mulo, siempre el mulo estaba ahí en la columna. mulo largo. El mulo largo. Tú sabes que en mi casa, en la casa de mi abuelo, en los papás maternos, Ujú. no se comía pollo casi, porque al abuelo mío no le gustaba. ¿Cómo? Carne de res. Antes se comía mucha vaca, mucha vaca. Carne de res. Oye, casi no se comía pollo porque no le gustaba, eso era carne de res, que yo qué. La voz sexy en la casa se fue. Buenos días. Hola. Buongiorno. ¡Padrino! ¿Y tú? ¿Qué dicen estos hijos de tuta? Bien. El chivato. ¡Huepa! Coño, te volviste nada con lo que iba a decir. Mencionaste estoy vivo ahí. Pero está bien, se te acepta. Dale. Chacho, Oye, sí. chivato. Dime, papá. En los tiempos de papá, Ajá. cuando esos viejos iban a salir con esa plancha de carbón, ¿tú te acuerdas que era carbón que se planchaba? Esos pantalones y esa camisa, el que le pasaban por el lado una herida de 5 puntos, eso tiene que tener ese Un filo. Óyeme, Sí. que esto era una cosa que ya tú sabes. Un gilet. Hijos de tuta. ¡Ey! Bendiciones y cuídense por ahí. Hablamos, Gracias. psicólogo. Mira la bella Rosy en Eco, que en sintonía temprano junto a su combo de Eco, amigas. En Eco Full siempre. En Eco, Escuchándonos, Eco. Un abrazo. Sí, mire, los tiempos de papá son los domingos.
para limpiar los zapatos. Claro, Sacaba todos esos claro. zapatos para limpiar los zapatos. Yo me sé muchas canciones viejas por eso, ¿eh? Y también las rancheras. Y Carlos Gardel. Ay, sí. Era un programa que daban... Más tanguero. 1000 canciones y 1.000.000 de recuerdos, ¿no era? ese era de noche, 100 canciones y 1 millón de Añoranzas, recuerdos. Añoranzas. Pero de Carlos Gardel, domingo para recordar con Carlos Gardel por Radio Amistad. Carlos Gardel no era tanguero también. No, sí, Sí. no, ese es el papá del tango. le dicen. Por eso te dice, olvídate del tango que Gardel murió. Papá del tango. Y murió jovencito también. No sé, la tragedia acompañó. No sé si fue también en un accidente aéreo. Carlos Gardel. Carlos Gardel murió ¿Y muy había aviones joven. cuando eso? Decían que había nacido en Uruguay, pero era argentino. Todavía ellos tienen su disputa con eso de Carlos Gardel. Hasta en eso los argentinos están peleando. Sí, murió para mí que murió en 1935. Si no Dice, mal recuerdo. ey, diablo, que Dice, mira, sin leerlo, ey, diablo, no, loco, no. estamos Tú iguales, Gordy y eres yo. una plota. Sí, pero tú Accidente eres... aéreo. dice. Cuenta. Accidente Bueno. aéreo. Y murió en el 1935, 24 de junio, en Medellín, Colombia, murió. Y era buenísimo, estaba buenísimo Gardel. Un muñeco y hacía películas y todo, porque la mayoría de esos artistas de antes lo ponían a hacer películas. Ay, Adiós, imagino- muchacho, ya tú Tenía, sabes. tenía el nalgón, el papá del tango. Ah, sí. Mira, en los tiempos de... Y mira, él nació en Francia, fue. En Francia. Sí, es francés. Ah, bien. Por una imprudencia del piloto murió esa estrella. Dios, no joda. quería evitar un hoyo, seguro. En los tiempos de papá. En los tiempos de papá había que esperarlo con su chacleta y quitarle los zapatos sin importar el cicote que tuviera. Ya lo sabe. Eso sin poner cara. Y en los tiempos de papá, cuando él se emborrachaba los domingos, era que le daba dinero a uno. Ay, sí, ay, sí. Y uno terminaba llevándolo para la cama acostado. Yo recuerdo que papi nos compraba, pasaba un haitiano siempre, de los pocos haitianos que habían, vendiendo helado de esos salados. ¿Ustedes se acuerdan? Sí, bueno, los tiempos de papá habían como 3 haitianos por el barrio. Sí. Y él- Cuidado sin menos. Él cruzaba con una paleterita y una cosa de esos cubos de helado que le ponían sal para que se mantuvieran fríos. Y eran unos conos salados. Mari, malísimos. y nadie sabía dónde vivían esos haitianos. Ni No, idea. está loco. Tú nunca sabías. No. Ahora hay 3 haitianos por habitación. Ay, mi madre. Buenos días, en los tiempos de papá. Buenos días, buenos días. Las mujeres al poder. ¿De qué ¡Que dice? viva las mujeres! ¡Que viva la mujer! En el tiempo de mi papá los domingos sacaba un radio cuadrado. No sé si tú Claro, mi Un amor. estirio. ese No, cuadrado de cassette, de doble cassette. Mini Oye, componente. desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche con música de eso del ayer. Y ahí Y se. ese Barceló redondo, el chiquito. Ay, Ah, sí. el de la botellita redondita, decía Esa Johnny Ventura. botellita redondita. Y eso, oye, por eso yo amo todas esas canciones, porque me crié con ella. Es verdad, Sí. mi amor. ¿Qué escuchaba el papá tuyo? ¿Qué escuchaba? Oye, todos son también, muchos son la música romántica de Gardel, de, ¿cómo se llama? Jaramillo. Leodán. Era un trío de guitarra también. Hasta Sí, Pancho. los Panchos, Vega Baeño. trío, Los Ahijados. los Condes. Los Condes. Jaramillo. Jaramillo. Tú Julio eres Jaramillo, primero. Villafuerte. Boén, ¿cómo es? Boén Villafuente, otro Ese, también. Oye, yo Villafuerte. soy mala con los nombres, pero de que lo escucho de una vez y te la Ese ya, canto papá. igualito también. Te voy a poner este para recordar. Estamos recordando esa época en que nosotros éramos nenes, pero ellos estaban en su tiempo. En su Sí. tiempo. la Nuestros época de padres ellos. y nuestros abuelos. En los tiempos de papá. En los tiempos de papá, cuando ellos se amargaban, ellos tenían una especie de música específicamente que escuchaban, los corridos. Ah, sí. Los corridos, sí, a Lucio Vázquez y esa sí. gente. Dale los pavos reales, rumbo a la tierra Sí. mojada. En los tiempos de papá se corregía con los ojos, con la mirada. Ay, Eso no había en el que se hablar. hablaba con la mirada, Eh, muchachos. eso no- Ahora se te salen los ojos. Y tú ahí con el muchacho. Y el muchacho. En los tiempos, sí. En los tiempos de papá, él se emborrachaba y cruzaba los pies y se dormía. Así. Durmiendo. Durmiendo, así, con los pies cruzados. El viejo, cuando se daba su humo, Y usted haciéndole mueca. haciéndole mueca. No, y uno lo atracaba al viejo. ¿Cómo? ¿Tú Sí. lo carteriabas? Como él mandaba a comprar cigarrillos para no darle para el desayuno, cuando él se emborrachaba, nosotros le cogíamos la cajetilla de cigarrillo y la clavábamos. En el tiempo de papá también, ellos utilizaban pañuelos. Ah, los Todo, pañuelos, claro, los ellos usaban pañuelos. pañuelos en el bolsillo. Por el WhatsApp estamos hablando de los tiempos de papá. ¿Qué es lo que, hijo de tuta? ¿Qué Buenos es lo que? días, muy bien. En los tiempos de papá, mi mamá todos los sábados en la mañana escuchaba La Vieja Ola
todos los sábados a la mañana. Yo creo que todavía lo dan. Para bailar la bamba. No, eso no era Vieja Ola. Richie Valens. Vieja Ola era lo otro. Speedy González. Bullet. So good. So good. Linda eres tú. Eran los Johnny Jets. Tendrás. Yo creo que eso. Y también había otro que se llamaba. Bueno, eso venía como de Venezuela y esos grupos de para allá. Hubo una corriente de Vieja Ola muy famosa y había muchos programas. Sí, para eso. Para Yo creo que creo que Ney Zapata hacía uno y que hola Vieja Ola. Era así, que hola Vieja Ola, algo así. Hola Vieja Ola, sí. Bueno, muchachos. Ahora, no sé si lo dijeron ya. En los tiempos de papá, ya a las 4 o 5 de la tarde, todos los muchachos tenían que estar bañados. Sí, mencionó Soto temprano. Bañado. Y en los tiempos de papá tenía que estar seguro un saco de arroz y un galón de aceite ahí. Ya ahí estaba la comida. O de marina por añadidura. Sí, exacto. La compañía aparece. Sí. Arroz y aceite ahí ya. Buenos días, cabina. Buenos días. Buenos días. Pipe, Florita de la Vega. El Pipe. Mi gente, en los tiempos de papá no se desayunaba con sopita, ni con filé, ni un sándwichito. Eso era víveres con leche de campo. ¡Ey! Vamos allá. Dice. ¿Cuál es leche de ciudad? Buenos días, hijo de tuta, la muñequita de este lado. Muñequita. En los tiempos de papá, nadie se atrevía a andar a la hora de las 12 por los bojíos ajenos. Y para pedir permiso, tú le decías, mami, yo voy a salir para donde fulana. No, pregúntale a tu papá, que ella es el hombre de la casa, es el que sabe. Y te cariaban ahí. Y el papá, habla con la mamá tuya, que yo no sé de si tú bebías. Mami, ¿qué dijo papá? Él es el que sabe. Sí. Y al final llegaba la hora de tú salir y tú no ibas para ningún lado. ¿Y para dónde tú vayas? No. Buenos días, hijos de tu. Hola, buenos días. En los tiempos de papá se escuchaba Era Escalona por la radio y vainas así. La noticia por la radio y todo eso. Radio Mil informando. Suéltame los timbales que me lo está apretando. Yo me lo sabía más plebe. No, Buen día, jóvenes. En los tiempos de papá, el único que estrenaba la ropa. Señores, lo tragó a extraterrestre. César. Están haciendo conexión. Llama a Trinania. Llámanos para saber que tú estás bien. Ay, Dios. En los tiempos de papá daba la lotería en secreto. En secreto. Él se escuchaba un radito ahí escuchando la lotería para que nadie lo oiga ahí. Julián está preso. Sí. Vera de Brooklyn, New York. ¡Ey! En los tiempos de papá, la mejor carne era para el viejo. No había otra. Es que los muchachos lo que comían era carapacho, cocotico, pata. Y a veces rabiza de pollo. Y a veces salsa nada más. A la salsa, sí. Tú sabes cuando el muchacho se jactaba de carne, cuando mataban un puequito. Ahí sí. Con el cuero limpio. En los tiempos de papá era fácil tener un hijo en la calle. Él se aparecía con un muchacho, la muchacha, críate a esa muchacha ahí. Y ya. Ese muchacho mío. Críalo, ese muchacho mío ahí. Sí. Él come de los muchachos. Ya, normal. Donde comen uno, comen dos. Buen día. Buenos días. En los tiempos de papá, esa comida tenía que estar ahí a las 12. Rayando. No era que tú tenías que estarla poniendo, no. A las 12 tapada ahí ya. A las 11. No. A las 11:40 estaba la comida ya echando humo a la mesa. Pero tú veías dos platos tapados, vamos para allá. Sí. Se la guardaban a alguien. No, el bozo de la tarde. Ese era el bozo para cuando papá llegara a lo que tuviera la cena. El viejo le metía a las 3 y pico a las 4. Hasta que no raparan el concón, no se empezaba a comer. Pero tú sabes por qué era eso. Viejo. Eso era porque en los tiempos de papá la mujer no trabajaba ni nada, o sea, no trabajaba fuera de casa, la mujer era ahí nada más para los muchachos y para el viejo. Señores, y ahora pensar que hay mujeres que le dan las 3 de la tarde poniendo un arrocito blanco. Y no trabajan. No trabajan. Abusador. Ahora compro la vaina, es un Alexa y se pasan la mañana entera. Alexa, ponme esta vaina y Alexa. Claro, y hablando con Alexa y hablando ahí, poniéndole música y video y embullar ahí. Alexa, ponme Rata Inmunda ahí. Que llegue yo y no te. Llega a la noche, vato. Buenos días, que es lo que dicen los dueños de la mañana, los hijos de tuta. Muchachones.
En los tiempos de papá recuerdo que viví mi tiempo de cadete. Yo tuve que ser un cadete en la casa. Papi llegaba, yo tenía que ir atrás de él si estaba en el frente. Quitarle los zapatos, quitarle la media y buscarle la chancleta. Eso era un diario toda la noche. Llegaba al mediodía, había que entrar con él, sentarse con él y esperar todo que terminara. Cuando él terminaba de comer, era que uno podía aparecer en la mesa. En los tiempos de papá había que escuchar o ver lo que él quisiera, en la televisión, en la radio. Lo que él quisiera. Eso no es de que yo quiero ver esto. Es lo que quiera ver. Sí, ¿no? Y en los tiempos de papá él era carpintero con pantalón de tela. Él Sí. todo era con pantalón de tela. Diablo, sí. Pantalón fino. En mi casa nosotros no sabíamos la noticia de pe a pa, el CDN el día entero, el único canal que se veía. Buenos días, hijo de tuta. Buenos días. Para el viernes vamos a hacer un especial para los abuelos y para los papás. Con Bernardo Gordín. Vamos allá, de verdad. Bernardo está liquidado. Bueno, ya hay que hacer un programa especial para los padres. Cadena de papá. Sí, Bernardo está guillado. Buenos días, hijos de tuta. Hola. En los tiempos de papá, siempre usaban un penecito de eso en la cartera. Y una raqueta. Y una pluma, que después que se la pasaban la primera vez por los oídos, agarraban pan y le daban un salivazo para afinarla, para pasársela para el otro lado. Que la raqueta ponía a nevar al viejo. La mayoría de esos viejos tienen capa todo. Sí. Se arrancaban. Y eso Sí, el abuelo Superman tenía capa, muchacho. No, ese sí tenía. en los tiempos de papá el viejo respetado era el que leía periódico. Ay, Los periódicos grandes, el periódico El Que Siglo. había viejos de esos que no saben leerse, pero en los periódicos. No, para ver la foto era. Sí. Y él sabía, por ejemplo, Güelo, que no sabía leer, veía una goma quemando y decía, Francisca, hay huelga por ahí, porque veía una goma quemando. No sabía leer. Mira, dice la joven Anelfi, gracias por la sintonía. Dice Anelfi, en los tiempos de papá, diciembre, los días 21 y 22, preparándose para irse para el campo a pasar Navidad, la familia. Sí. Está dando los papás de ellos. Y bajaban el 26. Para que lo sepa. ¡Vamos allá! Buenos días, hijo de tuta. En los tiempos de papá, la billetera, la cartera, era un Nuevo Testamento. En los tiempos de papá, el luto duraba 6 meses y 1 año. El luto. ¿Quién se vestía de color? No. Cuando se moría alguien, muchacho. En Semana Santa los muchachos no salían. Buen día, hijos de tuta. Bendiciones para todos. Tony Santos de este lado. Amarili. Échame agua, mami. En los tiempos de papá, cuando decían que iban para la playa, en paseo, vea, no dormía nadie. Y eso era el reguero de comida. Nos pasábamos el día entero comiendo en la playa. En los tiempos de papá, maestro, dale ahí. Buen día, los hijos de tuta. Hola, good morning. Ray, de este lado. En los tiempos de papá, me acuerdo yo, tenía como 13 o 12 años. Cuando yo compraba un bipecito de ron, compraba un chin de azúcar y canela y una menta y echaba eso ahí en la botella y ahí pasaba ahí la noche bebiendo. Jamás he vuelto yo a ver eso. ¿Se metió bajo el agua, fue? Es un menjuje que el viejo preparaba. Oíste, un pote romo, una menta de espíritu que picara o menta hall. Si el viejo era más moderno, una astilla de canela le metían y él preparaba ese menjuje y pasaba el día dándose petaquita. Duro. Buenos días, hijo de tuta. Buenos días. En los tiempos de papá, ese rosario a las 7 de la noche en el radio, eso no faltaba. Y a las 5 de la mañana. Y no había quien moviera eso de ahí. Y en la tarde era a las 3 que comenzaba. Sí, ese es el de la misericordia. Ay, mi madre. Expiraste, Jesús. ¡Finalmente! Pero tu infinita misericordia. Buenos días. Hola. En los tiempos de papá, no me perdonaban una pela. Uno hacía algo y buscaban un barejón. Y era así, un barejón. ¿Qué es eso? Un barejón, una vara grandota. Barejón. Y no solamente eso, tú pensabas que si había visita, tú pensabas que tú te habías librado de esa pela. Ay, sí. No, porque la visita entretenía el viejo, pero después que se iba. Y el viejo hasta se reía contigo cuando la visita estaba ahí. Pero con esa pela ahí en Cuba. Papá me decía, ay, mi nieto más lindo. Diablo, qué actor, ¿eh? Sí, Bueno, sí. pero te guardaban ese pique. Sí. A propósito, en los tiempos de papá, los muchachos hablaban cuando la gallina
Mea y el pato escaibaba. Y el pato escarbaba. Y Sí. no podían ver novelas. Los muchachos no ven novelas. No, y en los tiempos de papá te tiraban un catarro ahí. Cuando eso se seque, antes de eso secarse, tú tienes que estar aquí. Cuando te mandaban a un mandado. Ya, a mí me encantaba que papá tuviera gripe, por eso el catarro dura más que la saliva para secarse. Ay, mi madre. Los patos no se lo comían. Buenos días, los hijos de tuta. En el tiempo de papá no se robaba. Ay, no. Porque no existían los ladrones del norte. No, eso era lámpara de gas, muchacho. En los tiempos de mi papá, los 8 de las 8 estaban matando. Estaban matando, era el número 1 que había. Buen día. Buenos en días. los tiempos de papá, muchachos que dijeron coño, muchachos que llevaba 3 dientes menos. Mi amor, pero hasta de tu chipiar, Sí. que tú hacías de que. Sí, porque una mala palabra en un San Antonio. Y de que conchole. Sí, chipiar. Buenos días, hijos de tuta. Feliz miércoles a todos los tuteros. ¡México! A las bandas allá en México. Casi nadie les decía bandas, les decían que música de viento y ninguna tenía vocalistas. Feliz día, everybody. Gracias. Buen día. Cuidado si me devuelvo grosería para atrás otra vez. Siempre me responden grosería para atrás. En el tiempo de papá, el librero que andaba con venta de espíritu en los bolsillos, un pajón, uno de tus cargador en los bolsillos y un radio de pila de pescuezo. Ay, sí. Dios mío. En los tiempos de papá yo nunca lo vi contando una papeleta de 1000. Nunca. No. Adiós, pero, había ¿cómo que eso. No, el mío no. Es que tú lo veías el tuyo. Solo. En esa época, bueno, lo que pasa es que ustedes son 2 muchachitos, pero estamos hablando de la época de papá de nosotros, que era 80 bajito. Sí. Estamos hablando que ya Loco, nosotros pero tenemos... el que tenía 100 pesos en la época de papá de nosotros, 100 pesos así. Mamá dio por cuarto. eso la de ella 25 pesos en pequeño. Imagínate, sí. Lo que se usaban era 5 rosados y 10 que parecían $, los 10 pesos. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Sí. Parecían $1. Mi abuela compró una casa en 125 pesos. ¡El diablo! Te estoy Se lo dio Una Petán. millón. Te estoy diciendo ¿Quién te lo dio? Petán Ella Trujillo. era amante de Petán, yo te dije. Espérate, la abuela tuya era amante de Petán Amante Trujillo. en Petán, ahí en Piedra Blanca. Entonces, cuando pusieron la voz dominicana, que es la primera emisora, tú ves, Sí. Güela se enamoró de Güelo. Entonces, Güelo se la llevó para la capital para que Petán no lo matara. Entonces, Petán le regaló 200 pesos. Compró una casa en la capital. Ahí todavía está la casa. ¿La liquidó? Le regaló ¿La 200 liquidó? pesos, sí. Oye. A Petán. Pero bien de historia, dale. Buen día, tutero. Neno, el camionero de muchachones, en los tiempos de papá, específicamente mi papá, yo me iba de vacaciones para allá y ya eso de las 7 de la noche, ya el viejo se estaba acostando. Pero él se acostaba y teníamos que estar todos acostados a la misma hora. Eso no era de que él acostado y nosotros en la calle, no. Y desde que él piteaba ya nosotros sabíamos que teníamos que ir en filita a acostar. Un saludo ahí para los muchachos de los terribles Softball Club. Somos club. Y si era, Softball Club. si era moderno, el viejo era. Ah, sí. Oye, nada más decían pitaste. Vamos. Los hijos de tuta. Asquerosamente pegado.